Un niño estaba llorando por capricho y oía a su madre decir: si tú lloras por nada, pronto te daré motivos para llorar. Efectivamente, poco después, los golpes que oí de su mano me hicieron comprender que la amenaza había sido cumplida, y aprendí la lección de que cuando nos quejamos por nada, la vara del Señor está cerca a nuestras espaldas y nos hará probablemente llorar con razón. Soy el padre Eduardo y les animo para que naveguemos juntos por el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículos del 23 y siguientes. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo: cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaron admirados: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Estamos en tiempos de pandemia. La pandemia que estamos sufriendo, cuyas consecuencias siguen presentándose, nos ha de recordar que en la vida, el navegar por el tiempo, habrá momentos de tempestad, momentos en el que tememos hundirnos, como los apóstoles. Ya leíamos que ellos gritándole le decía a Jesús: Señor, sálvanos que nos hundimos. Ese tiempo de pandemia nos ha hecho despertar de un sueño profundo. Estábamos adormecidos porque cuando llevamos una vida cómoda, entonces no nos duele nada. Estábamos anestesiados. Pero alguien nos movió el piso. Algo tan insignificante como es un virus nos ha movido la vida y nos ha hecho replantear nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Por eso la pandemia es un ejemplo actual. Pero nos encontramos con más situaciones en la vida, en que las situaciones duras se nos imponen. Por ejemplo, una enfermedad propia o ajena. Son muchos casos que uno como sacerdote escucha de fieles y de amigos que nos dice: Padre, oren por mí, ore por mí. Ore por mí, por mi familia, por mi amigo, por mi situación, porque estamos pasando momentos difíciles. O la muerte que ha llegado a un familiar o a un amigo o a un cercano. Es muy doloroso en ese tiempo de la pandemia cómo nos ha tocado que despedir a un ser querido. O será también la experiencia del fracaso de diversos tipos. Ya escuchamos cómo el comercio ha sido afectado, aún las personas más humildes, porque viven del día a día, también ellos han sido afectados. O una experiencia de una incertidumbre que alberga un porvenir oscuro. ¿Cuántas situaciones que nos ha dejado la pandemia al descubierto ha dejado que las familias queden a la deriva, sin horizonte, sin rumbo, porque una base fundamental como es la comida, el techo, el empleo, un trabajo, lo han perdido? Son pocos los ejemplos que damos, pero son muchas las situaciones que ponen tensa nuestra situación. Son los vientos y las corrientes contrarias que encontramos en el navegar por la vida, tiempos que nos acobardan. Por eso pudiéramos entonces examinarnos en este momento a la sombra del Evangelio. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Y démonos cuenta de que en Cristo Jesús encontramos una exigencia. ¿Cuál es la exigencia? La fe. La fe.
Por eso Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Pareciese que los apóstoles no tienen derecho en quejarse. Y diríamos, es verdad, porque en el fondo ellos deberían de conocer, ellos deberían de ratificar la fuerza de Cristo Jesús, pero carecen de fe. Como también nosotros pudiéramos carecer de la fe en este momento que estamos viviendo. Una manera para decirle al buen Dios, Señor, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Y por eso Cristo le reprocha a los apóstoles que confíen más en Él. Esa es la fe, la confianza en quien decimos que creemos. Porque lo decimos con facilidad de palabra. Es muy fácil decir creer en Dios, pero qué difícil cuando se nos llega la prueba. Ahí es donde se nos mide qué tanta fe tenemos. No podemos desconfiar de Dios en quien decimos creer. En medio de esta tempestad hay que buscarlo siempre. No debemos ser cobardes, hay que buscarlo siempre. Es el momento de tener conciencia de lo que estamos viviendo y saber que no estamos solos, que Él siempre está en nuestra vida. Está para darnos valor, está para no dejarnos acobardar, está para darnos esperanza, está para aplastar todo temor. Por eso Jesús les dice a estos hombres, hombres de poca fe, porque es necesario cada día acrecentar más la fe ante los temores, ante los miedos, ante las incertidumbres, ante las soledades y ante cualquier situación que nos agobie. Al final el Evangelio nos dice, ¿quién es este? ¿Hasta el viento y el agua le obedecen? Entonces debemos confiar más, debemos creer más, debemos permitirle a Jesús que suba a la barca de nuestra vida, que suba a la barca de esta sociedad, que suba a la barca de esta amada iglesia. Así confiados podemos navegar aún en medio del oleaje del mar, aún en medio del viento, aún en medio de la lluvia, porque sabemos en quién ponemos nuestra confianza, sabemos en quién ponemos nuestra esperanza. Recordemos el Evangelio, palabras de Cristo, ánimo, yo he vencido al mundo, yo he vencido las tinieblas, yo he vencido el mal, yo he vencido el pecado, yo he vencido la muerte. Entonces confiemos más en Cristo Jesús y que a la sombra de este Evangelio nosotros nos identifiquemos llenos de amor, de esperanza y de fe, en especial cuando sabemos en quién debemos poner nuestra confianza. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.